Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Muy buenas tardes. Agradecemos a la Universidad Silva Enríquez por posibilitarnos hacer estas clases de manera gratuita para todos ustedes. Me presento, mi nombre es Manuel Bravo, voy a ser su profesor de matemática en este espacio que es nuevo, Puntaje NEM, en donde la idea es poder revisar distintos contenidos de cuarto medio, dedicados principalmente, por un lado, a lo que va a entrar en PSU, pero también a contenidos que en general se revisan en el colegio, que no están en esta prueba, pero les pueden servir a ustedes para, como dice el nombre, poder subir su NEM, subir sus notas, y la idea es poder profundizar donde sea necesario en estos contenidos. Hoy día lo que vamos a hacer es partir entonces con la clase de la función potencia, ¿ya? Estos son los primeros contenidos entonces que vamos a revisar en álgebra. Vamos a revisar todo el contenido propio de cuarto medio durante el año, con 2 clases a la semana, los días martes y jueves, a la misma hora. Y vamos a partir entonces por esto. Función potencia entonces. Los objetivos de esta clase son principalmente, bueno, comprender lo que es la función potencia, poder elaborar gráficos de la función potencia y además reconocer la paridad de una función. Algunas cosas nos van a quedar pendientes de este contenido y lo vamos a revisar entonces en las clases sucesivas. Conocimientos previos. En general voy a dejar este espacio una diapositiva que va a ser el conocimiento que ustedes requieran saber previamente. Sin embargo, vamos a estarlo revisando de todas formas en la clase, pero de una manera un poco más rápida que el resto del contenido porque es algo propio de años anteriores, ¿ya? Como por ejemplo el graficar en el plano cartesiano, el plano XY, es algo que ya debiesen manejar. Como les dije, de todas formas se va a revisar en la clase. Recordemos entonces cómo se grafica una función en el plano cartesiano. Bueno, para hacer esto vamos a estructurarlo en algunos pasos para que sea lo más simple posible. Vamos a primero identificar la función, ¿ya? Entonces esta función, por ahora la que vamos a trabajar es x elevado a menos 1. Esa va a ser nuestra función y va a ser con la que trabajemos. Vamos a tabular algunos valores. Teniendo la función, vamos a llevarlos a una tabla. La idea entonces de tener estos valores en una tabla es poder graficarlos de una manera más sencilla. ¿Cuáles van a ser entonces estos valores? Van a ser principalmente, como pueden ver ahí, el menos 2 para el x, y si lo evaluamos en la función, va a ser menos 2 elevado a menos 1, es decir, menos un medio, ¿ya? Si tenemos ahora un x que es menos 1, ¿cuánto es menos 1 elevado a menos 1? Menos 1. 1 elevado a menos 1, 1. Y finalmente, como pueden ver ahí, 2 para el valor de x elevado a menos 1 sería un medio. Entonces, con otros 4 valores que ya tabulamos para x y para y, los vamos a asignar y los vamos a considerar como coordenadas de un punto, ¿ya? Entonces, estos 4 puntos van a ser el menos 2, menos un medio, menos 1, menos 1, 1,1 y 2, un medio, ¿ya? Entonces, siguiente paso. Teniendo el plano cartesiano, como pueden ver ahí, en el plano cartesiano, con los ejes perpendiculares x e y, tenemos siempre esta estructura cuadriculada. Recuerden que es muy importante al cuadricular que los espacios sean todos similares entre sí, que tengan la misma distancia, de modo que al realizar el gráfico, este salga lo mejor posible. Cuando ustedes lo realicen, idealmente en papel milimetrado, pero como no siempre uno cuenta con ese material, hoja de cuaderno cuadriculada para que, insisto, el gráfico quede lo más representativo posible. No se espera en general que el gráfico quede perfecto, pero sí que quede lo más ajustado posible a lo que debiese ser. Entonces, como habíamos visto, el punto
menos 2, menos 1 medio. Recuerden que siempre los puntos son de la forma x, y. Es decir, el primer componente, la primera componente va en el eje x o eje de las abscisas en el horizontal. Y ahí nos queda entonces, en este caso, en el menos 2. Para tener claro, en este gráfico yo consideré que cada uno de los cuadrículas era medio. Es decir, medio, 1, 3 medios, 2 y así sucesivamente. O también lo pueden ver como que cada dos cuadros es un número. Es decir, 1, 2, 3 y lo mismo para el otro lado. Menos 1, menos 2. Entonces, como habíamos visto, el menos 2 nos va a quedar en esta zona de acá. Y la segunda componente siempre corresponde ahí, que es en este caso el vertical. Es decir, medio hacia abajo. Como ya les dije, cada un cuadrado va a representar un medio. Por lo tanto, el punto nos va a quedar en esta intersección de las dos componentes. El 2, menos 1 medio. Y ahí están los demás puntos. El menos 1, menos 1, que nos queda acá. Menos 1, menos 1. El 1,1 y el 2, 1 medio. Dos cosas. Uno, voy a ir muy lento al principio porque, como les dije, la idea es también ir repasando algunas cosas de años anteriores y que no nos quedemos atrapados en cosas que no son el objetivo de la clase. Y lo segundo es poder ver que con estos 4 puntos sería muy difícil poder ver cómo es esta función. Si nos fijamos solamente en estos 4 puntos, sería difícil saber cómo sería la forma, cómo uno estos 4 puntos para que me quede la función. Entonces, ¿qué hace uno? Cuando no tiene una claridad, agrega más puntos. Entonces, ¿cómo vamos a agregar más puntos? Lo que vamos a hacer es básicamente agregar esos 4 puntos de ahí que ustedes pueden ver ahí con mayor claridad, no mucho, que serían el 4,1, el menos 4, menos 1/4, y los otros dos puntos que son el 1 medio, 2 y el menos 1 medio, menos 2. Esos puntos los agregué. Recordemos que la función era x elevado a menos 1, es decir, 4 elevado a menos 1 es 1/4. Y eso lo tenemos acá. 4, 1/4. 1/4 es la mitad de 1 medio, así que nos queda justo en la mitad del recuadro. Menos 4, menos 1/4. Tenemos también el 1 medio, 2 y el menos 1 medio, menos 2. Entonces ahí podemos ver un poco más claro cómo sería la forma de esta función. De todas formas, esta función no nos queda continua, como uno estaba acostumbrado a hacer. Años anteriores ustedes han tenido que graficar rectas, que sería la función lineal o la fin, función cuadrática, función cúbica a lo mejor, la logarítmica, la raíz. Y en este caso lo que estamos graficando es la función x elevado a menos 1. Y la forma que vemos ahí es una hipérbole. Vamos a profundizar en las siguientes clases un poco más respecto a qué es la hipérbole, a ciertas características que tienen y que deben conocer, para que no se queden pendientes con eso porque lo vamos a ver después. Esta forma entonces, como vemos ahí, se va a extender hacia el infinito en el eje x y tiene la particularidad que nunca toca al 0. Vamos a revisar después bien por qué, pero por ahora tengamos esa idea. Y también en el eje y hacia el infinito sin tocar el eje y. Y lo mismo pasa por el otro lado. De hecho, esta figura es simétrica. Es básicamente la misma forma en ambos casos. Y se extiende entonces en el eje y en el eje x sin tocar nunca ninguno de los dos ejes. ¿Ya? Pero como les decía, lo más importante por ahora es principalmente el poder graficar sin mayor problema. Entonces ahora vamos a ir rápidamente con una práctica. La idea es que ustedes realicen ahora los gráficos o que más o menos vean cómo quedarían estos gráficos una vez que uno grafique. Entonces, en unos 5 minutos, mientras yo voy replanteando algunas cosas, grafiquen ustedes esas funciones. La función x cuadrado, la función x elevado a menos 2, la función x al cubo y la función x elevado a menos 3. Ya, vayan graficando mientras tanto, principalmente para ver cómo quedaría. Yo les voy a mostrar los resultados y veamos qué tan parecido les quedó. La primera función al menos ya debiesen conocerla. Esa se revisó en tercero medio, que es la función cuadrática. Y esta función entonces deberían conocerla tanto porque entra con la PSU como porque es contenido ya revisado. Y bueno, ahí pueden ir comprobando si les queda o no. Las siguientes funciones puede que las conozcan o no. La función p de x, la función cúbica, es posible también que la hayan revisado y si no, también va a ser de vital importancia este año. Algunos detalles. En general, uno utiliza f
para decir o para designar una función. Entre paréntesis pone el x y usualmente dice f de x. Da lo mismo cuál sea la letra, es solamente una forma de designar y saber cuál función estamos hablando. Como la función anterior yo la había llamado f, a esta la llamé gh y a la otra la llamé p y q, pero no tiene ninguna incidencia necesariamente en lo que es la función en sí. Entonces recuerden que siempre para poder graficar es muy importante tener el cuadriculado, de modo de poder realizar el gráfico sin mayores problemas. Segmentar con precisión, de modo que todo lo que ustedes vayan anotando en esos puntos tengan también una simetría exacta. ¿Ya? Y los puntos que elijan, que en este caso elegimos el 1, el 2, el menos 1, el menos 2 y después el 4, el menos 4. Bueno, todos los x que uno elige, es muy importante que sean lo más sencillo para ustedes de graficar. La idea no es complicar, sino que hacerlo lo más simple posible, y eso lo hace básicamente con la opción que uno tiene de poder elegir esos x. Y ahí tenemos entonces el primer resultado, que es la función g de x, que es x al cuadrado. Como ya podrían haber visto, es una parábola que es simétrica respecto al eje y, y según los puntos que hayan usado, puede que le haya quedado muy parecido a esto, pero al menos en forma tiene que haberles quedado básicamente igual. En este caso los puntos utilizados fueron el 0,0, el 1,1, el 2,4, el menos 1,1, menos 2,4, menos 4,16 y 4,16. Aquí no quise centrarme mucho en los puntos que utilicé. Más que nada quería ver la forma que quedara para que ustedes practicaran y vieran si les quedaba una forma parecida o no. Es importante que ustedes también vayan aprendiendo que se puede hacer mediante algunos software, incluso en internet se puede hacer, pero eso no lo usen al momento de estudiar, a menos que sus pruebas sean en software. Háganlo en el cuaderno, porque así después como se lo van a pedir. Si es que van a utilizar internet, por ejemplo, para verificar sus resultados, que sea eso, solo para verificar, de modo que no tenga mayor problema en la prueba, porque a veces no basta con saber, sino que saber hacerlo rápido. Yo creo que más de alguno nos ha pasado que nos quedamos sin tiempo. Segunda función, h de x. Esta función, si recordamos, era x elevado a menos 2. Similar a lo que pasó al principio, nos queda una función de gráfica no continua, en la que se extienden las ramas hacia los ejes sin tocar el eje X ni el eje Y. Aquí los puntos usados son el 1,1, el menos 1,1 y así distintos puntos que, por ejemplo, el 2,1/4, el 4,116 y así. Ya recordamos entonces que elevado a menos 2. Debiese quedar algo de esa forma. La tercera función que habíamos dejado era p de x, es decir, x elevado a 3. Por lo tanto, debiese tener una forma similar a esta. Según qué tan lejos o qué tan cerca estuvieran los puntos que ustedes eligieron, tiene una forma más alargada o menos alargada. Pero básicamente tiene que ver con el zoom que uno le puede hacer a la función, ya sea más lejos o más cerca. Especialmente, esta parte de ahí podría verse un poco más achatada y tal vez más larga si es que eligieron puntos más distantes entre sí. Pero yo en este caso elegí más que nada para que se pudiera ver un poco mejor. Y finalmente tenemos la función q de x, que era x elevado a menos 2. Y ahora, muy parecido a lo que pasó inicialmente, nos queda una hipérbole, donde también, si bien pareciera que aquí las ramas están tocando el eje x, es más que nada por la proximidad de lo que uno está viendo en el gráfico. Si uno se acercara mucho, vería que efectivamente no están tocando la función. Perdón, esta era x elevado a menos 3. Ya entonces, así van a quedar las hipérbolas. Por ahora entonces, quedarnos con la idea principal de cómo poder realizar un gráfico a partir de la función. Es muy importante que manejen esto, ya sea para las pruebas que vengan después y para estudios superiores. Normalmente les van a pedir hacer, interpretar gráficos y la mejor forma siempre es practicar. ¿Ya? No crean que porque no elijan alguna carrera matemática no ven gráficos, porque son muy importantes en todo orden de ciencias sociales, ciencias naturales y diversos estudios. Vamos entonces con la función potencia. La función potencia tiene básicamente la forma que vemos ahí. A por x elevado a z. ¿Ya?
entonces a por x elevado a z, donde a es un número real cualquiera que sea distinto de 0. Si fuera 0 no sería una función más allá de una constante. Y z, por ahora lo vamos a trabajar como un número entero. Hay distintas definiciones de lo que podría ser la función, perdón, el exponente z. Por ejemplo, para efectos de la PSU, se limitan solamente a un z entero positivo. Para efectos más generales de colegio, de lo que pide el currículum nacional, se trabaja con el z un número entero, positivo, negativo, y eventualmente puede llegar a verse un z fracción, un z decimal, en donde el z va a ser al final cualquier número real, ¿ya? Y ahí tenemos algunos ejemplos, en los que tenemos los que ya habíamos revisado: x al cuadrado, x elevado a menos 2, 8x elevado a 3, menos 4 por x elevado a menos 3, básicamente distintas potencias, positivas y negativas, con algún coeficiente multiplicando al x, ¿ya? Entonces cualquiera de esos puede ser algún ejemplo de una función potencia. Lo importante, como el nombre lo dice, es que tenga este x una potencia, un número entero. Entonces ahí tenemos la definición de lo que sería la función potencia, más que nada para que quedemos claros en cómo está trabajándose esto. Tenemos entonces que si z es mayor que 1, es decir, si el exponente es un entero positivo mayor que 1, ¿ya? No todos los positivos son mayores que 1, los que están entre 0 y 1 son positivos, pero no cumplen con esta condición, solo aquellos que son mayores que 1. Entonces, lo que va a importar va a ser revisar la paridad de la función para relacionarla con su forma gráfica, es decir, según cómo sea el exponente, par o impar, para el caso de la función potencia, nos va a poder decir la forma que tenga la función sin necesariamente acudir en cada caso a poder graficarla, al menos como una idea. No va a ser algo obviamente preciso, pero sí nos va a poder decir de manera mucho más cercana el cómo poder graficarla. Tenemos entonces que hay funciones pares, perdón, las funciones pares y las funciones impares van a ser los dos tipos de funciones que vamos a revisar. Las funciones pares tienen una forma de parábola, como habíamos revisado por ejemplo en el caso del x cuadrado, tiene una parábola y básicamente hay una simetría respecto al eje y. El eje vertical va a comportarse como un espejo en cuanto a la función. Y por otro lado tenemos las funciones impares, tienen una forma de S. Ya vamos a aclarar un poco más cómo esta forma de S. Y lo que sí es claro es que tiene una simetría respecto al origen, ¿ya? Recordemos simetría de posiblemente primero medio en geometría que se revisó, reflexión, rotación y traslación, ¿ya? En este caso la simetría o reflexión para el caso de las funciones pares, simetría respecto al eje y en el caso de las funciones impares, reflexión o simetría respecto al origen, ¿ya? No al eje x, al origen. Y tenemos algunos ejemplos. En el caso, como les decía, de la función x elevado a 2, que es una función cuadrática y cae entonces dentro de la categoría también de función potencia, es una parábola simétrica respecto al eje y. Como pueden ver, si este es el eje y, la función va a ser absolutamente simétrica, es decir, igual hacia ambos lados. Lo mismo va a ocurrir con x elevado a 4. Si ustedes grafican la función x elevado a 4, les queda algo de esta forma, ¿ya? Por eso les decía que es muy importante, no va a ser tan preciso, pero al menos vamos a tener una noción de cómo va a quedar si la graficamos. Y estas dos funciones serían pares, que está muy relacionado con el exponente. No es la única forma de verlo, no es lo único en lo que podemos centrarnos, pero sí es un detalle importante. Y por otro lado tenemos funciones impares. Esta sería como la forma de S, ¿ya? O Z, según lo quieran ver. Normalmente la parte que está tocando al eje X no es recta. Aquí se ve más plana, más que nada por la aproximación que tenemos del gráfico, pero normalmente no es recta, ¿ya? Por eso es más como S, más que como una Z. Entonces vamos con la paridad. Una función es par si y solo si se cumple que f de x es igual a f de menos x, ¿ya? En términos prácticos, si yo reemplazo en mi función el x y lo reemplazo por menos x, debería darme lo mismo. Si eso ocurre,
quiere decir entonces que la función es par. Vamos a ver después algunos ejemplos. Y como habíamos dicho, las funciones pares tienen simetría respecto al eje y. Por otro lado, una función es impar si y solo si f de menos x es igual a menos f de x. Nuevamente, ¿qué significa esto? Que si yo en la función reemplazo el x por menos x, debería quedarme el opuesto de la función f, ¿ya? Es decir, cambiándole el signo. Y como dijimos entonces, la función impar tiene simetría respecto al origen. Un detalle importante, es posible que una función no sea ni par ni impar. Es decir, no tenemos las funciones divididas en pares e impares. Tenemos las pares, las impares y las que no son nada, ¿ya? Así que es posible que ocurra eso. Por lo tanto, es importante verificar que ocurran una de las dos condiciones, y si no ocurre, no es ninguna. No es que si no es par, es impar y viceversa. Puede ser que no sea ninguna. Ejemplo. Analizamos entonces la función x elevado a 3. ¿Ya? Entonces, como les había dicho, un indicador importante es el exponente, pero no nos podemos fijar solamente en eso porque va a depender del caso. ¿Qué hacemos? Primero, reemplazamos el x por el menos x. Recuerden que eso es como lo más importante al momento de verificar la paridad de una función. ¿Ya? No había fijado, pero es importante que tomen en cuenta que ese es un guión. Todo lo que tenga hacia abajo son guiones, ya no son menos. Voy a cambiar después el formato de eso. Ya, solo un guión. Entonces, ¿qué hacemos? La función, que es, ahora la vamos a evaluar en menos x, como la función es x elevado a 3, ahora lo vamos a reemplazar por un menos x elevado a 3. ¿Ya? Y vemos entonces qué ocurre. ¿Qué ocurre? Básicamente que, si ustedes piensan en los números en general, si yo tengo algo elevado a 3 y ese algo es negativo, el resultado de eso va a ser negativo. Por ejemplo, si yo tuviera menos 2, entre paréntesis, elevado a 3, sería exactamente igual a que si yo tuviera menos, aparte, y solamente el 2 elevado a 3. Si yo solamente el 2 lo elevo a 3 me da 8. Si le agrego el signo menos, me queda menos 8. Que sería lo mismo que si tengo menos 2 elevado a 3. Es decir, para el caso del exponente impar, da lo mismo si es que el signo está dentro o afuera del paréntesis, no influye. Por lo tanto, si yo en f evalúo menos x, me quedaría menos f de x, porque x elevado a 3 es f. ¿Bien? Es decir, esta función es impar, porque se cumple que si yo evalúo en menos x, me queda exactamente el opuesto. Es decir, en vez de quedarme x elevado a 3, me queda menos x elevado a 3. ¿Ya? Entonces es importante que se haga este ejercicio pensando siempre en eso, en que yo el x lo reemplazo por un menos x, veo cuál es el resultado y ese resultado lo comparo con la función original. Si es que es la misma función pero con los signos cambiados, quiere decir que la función es impar. Veamos otro ejemplo, una función un poquito más extensa. Sigue siendo función potencia porque lo importante está, que es una potencia multiplicada por un coeficiente. Y esto es una constante, así que no influye mayormente. De todas formas, el revisar la paridad de una función no tiene que ver directamente con si es función potencia o no. Tiene que ver en general con las funciones, se puede revisar si son pares o no. Vamos con esta función entonces, g de x. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es reemplazar el x por menos x. Donde aparezca el x, se reemplaza por menos x. Siempre entre paréntesis para no tener problemas. ¿Ya? Pensamos entonces, ¿qué ocurriría con este g de menos x? Es decir, reemplazamos el x por menos x cada vez que aparezca y, insisto, siempre entre paréntesis para no tener problema. Nos quedaría entonces menos x al cuadrado por 5 menos 4. Y ahí trabajamos entonces en torno a eso. Si recuerdan o lo piensan bien, siempre que tengamos alguna expresión, independiente de si esa expresión es positiva o negativa, y está elevado al cuadrado o está elevado a alguna potencia par, el resultado de eso va a ser necesariamente positivo. ¿Ya? Si yo elevo cualquier número, excepto el 0, a 2, siempre me queda positivo. Por lo tanto, es lo mismo
decir menos x al cuadrado que decir x al cuadrado, porque ese signo, al estar dentro del paréntesis de la potencia, no va a influir. Y entonces la función me quedaría así, 5x cuadrado menos 4. Una vez que hicimos el reemplazo, que desarrollamos todo lo que pudimos, sacamos los paréntesis, comparamos ese resultado con la función original. En este caso vemos que es exactamente igual. Es decir, que si yo en vez de poner x pongo menos x, me queda lo mismo. Quiere decir, como obtengo el mismo resultado, que esta función es par. ¿Ya? Ahí entonces cumplimos con lo que nos pedían, que g de menos x fuera igual a g de x. Y esto lo podemos relacionar con la gráfica. Si recuerdan, gráficamente esto es una parábola, es decir, es simétrica respecto al eje y. Por lo tanto, lo que está en el eje y a la derecha y a la izquierda es exactamente igual. Por eso se cumple que g de x es igual a g de menos x. Entonces tenemos un caso de una función par y una función impar. Recuerden los pasos. Reemplazamos el x por menos x. Revisamos el resultado de eso. Y vemos entonces, según el resultado obtenido, luego de sacar todos los paréntesis y desarrollar lo que sea necesario, ¿qué nos queda? Si lo que nos queda es igual a la función original, podemos decir entonces que la función es par. Entonces ahora, una nueva actividad que es revisar la paridad de las funciones. Tenemos acá tres funciones, f, g y h, y la idea es que ustedes revisen la paridad de esta función. ¿Ya? Entonces también en unos 5 minutos vamos a revisar qué les dio, vamos a revisar el resultado y también vamos a revisar nuestros ejercicios para verlo paso a paso si es que se perdieron alguna parte o requieren repetirlo. Entonces vamos a estar revisando la paridad de la función. La paridad de una función nos indica principalmente la relación, o más bien la característica gráfica que ésta posee. Como habíamos visto, las funciones pares son simétricas respecto al eje y las funciones impares son simétricas respecto al origen. Por lo mismo es muy importante en estudio de algunas funciones el revisar si estas funciones son pares o no. Y más allá del uso directo que pueda tener, que pueda no ser útil a lo mejor según lo que quieran estudiar ustedes más adelante, sí tiene mucha importancia el poder revisar el cómo ustedes están aplicando esta lógica, el cómo ustedes son capaces de reemplazar un valor no numérico en una función, ver qué resultado les da y analizar en torno a eso. Este es uno de los primeros contenidos que normalmente se revisa en cuarto medio, según si es que han avanzado en todo lo posible o no de los años anteriores. Normalmente en cuarto ya se llega con mucho más vacíos, por así decirlo, si es que uno no estuvo pendiente en todas las clases, no se pudo revisar todo. Y cuando no se alcanza a revisar todos los años anteriores, también se acumula hacia cuarto medio, en donde además están muy preocupados de la PSU, por lo tanto están revisando también todas esas cosas que ustedes sienten que no están tan bien preparados. Y esto entra también en PSU, pero como les dije inicialmente, la idea no es revisarlo solo para efectos de esta prueba, sino para que ustedes tengan mayor claridad. Idealmente para que les pueda subir sus notas, para que les vaya lo mejor posible en sus clases de matemática, pero también para que profundicen en el desarrollo de estas habilidades. La habilidad matemática no es solo sumar, restar, dividir y multiplicar, sino que requiere un análisis lógico que los va a servir en general en su trayectoria estudiante, profesional y también personal. Poder analizar las cosas desde una perspectiva distinta, con argumentos, con una lógica mucho más directa. ¿Ya? Entonces lo estamos usando directamente aquí, lo que es la función potencia, para hacer eso. Y la idea siempre es irlo relacionando con el contenido que es de cuarto medio. En cuarto medio el contenido es un poco menor, pero también más profundo respecto a otros años. Se espera que para esta altura ya tengan relacionado lo que es toda la matemática, y por eso en general voy a estar hablando de más de un eje. Les mencioné por ejemplo recién lo que era geometría, que tenía que ver con la simetría gráfica, y muchas veces vamos a estar conjugando también no solo con álgebra y geometría, sino también algo de estadística, probabilidades, pero vamos muy de a poco. La idea es que no se pierdan nunca en todo lo que estamos haciendo para poder trabajar lo mejor posible. Ya, entonces tenemos las tres funciones, f, g y h. Primer paso, reemplazamos el x por menos x.
Después desarrollamos todo lo posible esa función y finalmente comparamos. Comparamos con la función original, una vez que ya reemplazamos. Si nos queda exactamente igual, es una función par. Si nos queda la misma función pero con los signos cambiados, es impar. Si no pasa ninguna de las dos cosas anteriores, no es nada. ¿Ya? Recuerden que eso también es posible. Revisamos entonces qué les dio. La primera, debería la función f haberles dado una función impar. La función g, una función par. Ambos casos eran muy parecidos a lo que habíamos revisado recién. Tenían básicamente que hacer el mismo procedimiento para poder llegar a una respuesta similar. Ahora, en este caso, con la función h ya es distinta. Entonces vamos a revisarla muy en detalle. La función h de x entonces, ¿qué era? Menos 2x elevado a 4 menos 3x más 1. Tenemos entonces primero que reemplazar. Reemplazamos cada vez que aparezca el x, lo reemplazamos por un menos x. ¿Ya? Siempre entre paréntesis para no tener problemas. Es mejor que sobren paréntesis a que nos falten y cometamos errores con signos. Yo creo que más de alguna vez puede haberles pasado que por no poner paréntesis donde iba, nos partimos con algún signo y después la prueba puede estar malo ese resultado. ¿Ya? Evitemos todos esos errores poniendo paréntesis donde corresponde. Reemplazamos entonces. Como aquí el exponente es par, el menos x elevado a 4 es lo mismo que x elevado a 4. Por tanto, ese signo, por así decirlo, podemos omitirlo. ¿Ya? No hay problema entonces en sacar ese signo porque menos x elevado a 4 y x elevado a 4 da el mismo resultado. Por otro lado, 3 por menos x, como había un menos adelante del 3, hacemos el menos por menos y ese menos por menos nos queda más. Y ahí nos queda entonces menos 3 por menos x es lo mismo que más 3x. Y ese más 1 nos afectó, así que queda así. Una vez entonces que reemplazamos, realizamos el desarrollo y teniendo ya el desarrollo listo, podemos trabajar en torno a la comparación. Comparamos esta función con esa función. Y tenemos especial cuidado con revisar cada uno de los signos. Cada uno de los signos. Especialmente pensando en pruebas, es muy importante que se fijen bien en la respuesta final que van a dar. Primer signo negativo, igual. Segundo signo, acá es negativo, acá es positivo. Por lo tanto, no son iguales. Y eso ya no genera una discordancia. Por lo tanto, como vemos, no quedó la función original, no quedó igual a la función original, así que no es par. Y para que fuese impar, tendría que ocurrir que fuese igual a menos h de x, o sea, menos todo esto, menos adelante de toda esta función. Cambiamos todos los signos, nos quedaría 2x elevado a 4 más 3x menos 1. Por lo tanto, vemos que al comparar, esas dos no son iguales. Como no son iguales, no es impar. Luego, la función no es par ni es impar. Y no es nada. ¿Ya? No hay problema en que no sea ni una ni la otra. Puede ocurrir. Esto quiere decir entonces que no es simétrica respecto al eje Y, ni es simétrica respecto al origen. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante que tengan esa claridad de que puede que no sea ninguna de las tres. Ya, entonces, la clase de hoy es más corta porque la idea era aproximar un poco lo que era inicialmente la función potencia. Partamos solamente con eso. Es muy importante que vayamos avanzando en torno a si voy muy rápido o voy muy lento. Como primera clase es muy posible que haya muchas cosas que mejorar y las vamos a ir revisando de modo de que las clases sean lo más fluidas posible, pero también lo más claro. Recuerden ir revisando los ejercicios con tiempo, tener el suficiente tiempo para poder hacer el ejercicio cuando les vaya indicando de modo que poder comparar, no quedarse al final revisando porque no es lo mismo si uno revisa en el momento que si revisa después. ¿Ya? Voy a repasar entonces este último ejercicio. Recordemos primero sí qué hacíamos inicialmente. La paridad.
si es par, tenemos que f de x es igual a f de menos x, ¿ya? O sea, reemplazamos y tiene que quedarnos igual a como estaba al principio. Si es así, es par. En el caso de la impar, reemplazamos y nos queda exactamente lo opuesto, entonces es impar. Si no ocurre ninguna de las dos cosas, no es nada. Vimos entonces en el caso del x al cubo, que era, al reemplazar el menos x, nos queda impar, porque era básicamente igual a su opuesto. En el caso del segundo ejemplo, vimos que si reemplazábamos x por menos x, nos quedaba, al desarrollarlo, la misma función. Como queda exactamente lo mismo, es par. Teníamos estos 3 ejercicios para desarrollar. Vuelvo a insistir en que es muy importante que, en la medida de lo posible, hagan el ejercicio. Yo sé que es súper poco tiempo el KDI para poder hacerlo. Elijan uno por último y lo hacen y después comparan. Con eso es suficiente de práctica y después trabajo con los demás. Les decía entonces que con estos 3 ejercicios practicamos. El primero nos dio impar, el segundo nos dio par. Coincide aquí entonces el exponente, que era impar, con que fuera la función impar, y aquí el exponente par con que la función es par. Pero como les dije, no es siempre así, ¿no? Es importante revisar caso a caso porque podemos confundirnos con ese concepto erróneo. Y la última función entonces, que es más compleja, la revisamos paso a paso. Nos queda entonces el resultado en los primeros 2 casos, y en el caso de h, nos quedó. Tenemos la función. Primer paso, reemplazamos cada x por un menos x. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hice ahí? Nada más que reemplazar y poner el paréntesis que aparece ahí. ¿Ya? Ocupar paréntesis es mejor que sobren a que falta. Revisamos. Al desarrollar esto, si yo evalúo menos x elevado a 4, me da positivo. Por lo tanto, el signo no va a cambiar y eso que era negativo sigue siendo negativo. Por otro lado, menos 3 por menos x me queda más 3x. Y ese 1 no se ve afectado porque no tenía ninguna relación con el reemplazo. Reviso este resultado y veo que es distinto a la función original. Como es distinto, independiente de cómo sea distinto, si es distinto, no es par. Con eso nos basta. Si no es exactamente igual, no es par. Por otro lado, si esta función fuera justo el opuesto de esta función, sería impar. Es decir, tendría que ocurrir que fueran todos los coeficientes y los exponentes iguales, y además tendría que ocurrir que cada signo fuera el opuesto. Es decir, este debe ser positivo, positivo y negativo. Pero vemos que lo que nos dio era negativo, positivo, positivo. Por lo tanto, no es exactamente el opuesto, y como no es exactamente el opuesto, la función no es impar. Y llegamos entonces a la conclusión de que esta función no es par ni es impar. ¿Ya? Y como les dije, eso no tiene ningún problema en que ocurra. Muchas funciones no son ni pares ni impares porque no son simétricas ni respecto al eje y ni respecto al origen, que es una de las principales razones por las que estudiamos paridad, para ver respecto a qué son simétricas. Tenemos entonces, a modo de resumen, les dije que esta clase era un poco más corta, principalmente porque estamos recién empezando y hay que ir un poco calibrando el cómo avanzamos. Así que voy a estar dentro de los comentarios para mejorar cualquier cosa que sea necesaria. Obviamente yo sé que hay muchas cosas que uno tiene que ir revisando para que la clase sea lo mejor posible. Tenemos entonces, como resumen, revisamos hoy día lo que era la función potencia. La función potencia siempre cumple con esta característica de ser un coeficiente, cualquier número que no sea cero, cualquiera, eso incluye fracciones, raíces, pi, todos los números pueden ir ahí, ¿ya? En general son números enteros, pero puede ser cualquiera. Por un x elevado a algún número, por ahora, un entero cualquiera, ¿ya? Un entero distinto de cero, para que no haya problemas tampoco con la función, pero en general cualquier entero. Les vuelvo a insistir entonces que ese exponente está definido según cómo nos parezca. Perdón, no según cómo nos parezca, según cómo estemos trabajando en el año. Para efectos de PCU, por ejemplo, ese z
es básicamente un positivo, un entero positivo. Para efectos de currículum nacional, ese z es un entero cualquiera, y para efectos de estudios superiores, ese z ya es cualquier número. Después vimos la paridad, y la paridad básicamente cumple con una de estas dos condiciones. O es par si es que cumple que f de x es igual a f de menos x, o es impar si es que f de menos x es igual a menos f de x. Y la paridad la revisamos básicamente para ver la simetría. Si es par, cumple con una simetría respecto al eje y, y si es impar, cumple con una simetría respecto al origen. Y, de nuevo, puede que no sea ninguna de las dos. Puede que no sea ni par ni impar. Revisen entonces muy bien el graficar, no solo estas funciones, sino que en general las funciones que les piden a ustedes graficar. Es muy importante que lo vayan trabajando siempre con hojas cuadriculadas para que el gráfico represente realmente cómo podría ser. Revisen también el cómo determinar la paridad de una función, si es par, impar o ninguna. Bueno, y como dice ahí abajo, la práctica hace el maestro. Es muy importante, especialmente en matemáticas, que practiquen mucho, mucho. El solo saber, yo creo que representa un porcentaje muy bajo de los resultados finales. En general, a quienes les va bien, son porque trabajan mucho, porque practican mucho. Se dedican, hacen muchos ejercicios, se equivocan muchas veces y equivóquense. Aprovechen de equivocarse mucho antes de la prueba, no en la prueba. Entonces, por lo mismo es importante que vayan practicando siempre. Yo sé que los tiempos que di en general fueron escasos, pero la idea es que vayan avanzando en torno a eso. Podemos alargarlo después si es que se hace necesario. Cerramos acá entonces. Muy buenas tardes a todos. Nos vemos el próximo jueves. Seguimos con función potencia. Y eso, sería todo. Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del sistema único de admisión de las universidades tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.